Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Por aquí con un montón de ganas de explicarte cuáles son las claves que trae el nuevo Volkswagen Golf, la octava generación. ¿Sabías una cosa? Está a punto de aparecer esta nueva generación, Volkswagen está terminando de vender las últimas unidades de las anteriores y ¿sabes cuál es el coche más vendido en Europa actualmente? Pues sí, el Golf 7, lo cual demuestra hasta qué punto el Golf sigue siendo una especie de referencia de icono del mercado del automóvil en Europa. Y justamente ahora que termina esa generación, continúa liderando un mercado extremadamente revuelto, podríamos decir, que también es un espejo en el que fijarse a la hora de entender qué es lo que ha hecho Volkswagen con el nuevo Golf, cuyas claves te voy a explicar en este vídeo con todo lujo de detalles. Es lo que intentamos hacer en este canal, contarte cosas intentando llegar un poquito más allá, novedades e informaciones que sean de utilidad ya solo de coches nuevos, no solamente, sino también de vehículos que están ya en el mercado. Buenas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que suscríbete, por favor, lo primero, si no estás suscrito aún, porque aquí te vas a enterar de muchas cosas como voy a intentar demostrarte en este próximo vídeo. El Golf es el líder de ventas, el Golf 7, pero es que el segundo coche más vendido en Europa es el Dacia Duster ahora mismo. Alucinante, teniendo en cuenta que el Duster solo tiene una carrocería, casi podríamos decir que es el líder de ventas, siendo un vehículo sub barra todoterreno. ¿Y sabes cuál es el tercero? El Volkswagen T-Roc nada menos. O sea, Volkswagen de los tres coches más vendidos tiene dos, uno con carrocería de sub y otro el Golf. Vamos a ver cómo se desenvuelve el Golf en esta próxima generación y años en un entorno en el que lógica y naturalmente los vehículos sub van a tocar pico, pero a principios de la próxima década deberían de empezar a descender si es que realmente nos vamos a tomar en serio tanto las marcas como los consumidores el asunto de los consumos y las emisiones y la eficiencia. Aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva, los subs son un atraso y ahora cada vez más gente se está dando cuenta y bueno, poco a poco se van a ir abandonando. ¿Va a ser el Golf, digamos, ese producto resistente que va a aguantar a los sub? Fijaos lo que ha pasado con SEAT con el Ibiza. El Arona le ha adelantado por primera vez en la historia en ventas, ya no es el Ibiza, el gran coche vendido de la marca. Bueno, pero antes de eso, si tenemos que analizar qué es lo que ha hecho Volkswagen con el nuevo Golf, se me ocurren tres palabras clave para resumirlo todo. En primer lugar sería continuidad, en segundo lugar una palabra que también acaba por ad, como sería conectividad, y en tercer lugar, refinamiento. El Golf 8 no es un vehículo disruptivo en ningún tipo, en ningún, digamos, producto o tecnología que embarca, pero sí trae muchos pequeños cambios que, digamos, que marcan una diferencia respecto al de anterior en el sentido de evolución. O sea, no estamos hablando de nada disruptor, empezando por la estética, o sea, sigue siendo un coche soso, sigue siendo un coche neutral, que no llama mucho la atención en sus versiones, digamos, básicas. Es un vehículo, pues eso, que quiere agradar al máximo de gente. Si funciona la estética, ¿para qué la vas a cambiar, no? Es una de las señas de identidad de Volkswagen, la sobriedad en el diseño y más en este producto, pero es que también lo que trae a nivel tecnológico y de ingeniería, digamos que es una continuidad. Y esto es muy interesante porque en este entorno, digamos, de industria del automóvil revuelta, en el que está habiendo tantos cambios, me atrevería a decir que este Golf es como un poco el final, parece, de una forma de hacer coches en la que cada vez algunas cosas van cogiendo más importancia y otras la van perdiendo. Así que vamos a entrar ya al ajo con el primer asunto, que sería el tema de los motores, que tiene mucha información que contar. Aquí hay bastantes cosas interesantes que explicar. Vamos a empezar, bueno, por contar que el Golf, como la generación anterior, tiene prácticamente todas las posibilidades de sistemas de propulsión que hay en el mercado. Pero hay una excepción, amigo. El Golf eléctrico ha desaparecido de la lista. Con el nuevo Golf tenemos versión de gasolina, tenemos versión diésel, tenemos versión híbrida enchufable. Recordad que Volkswagen no fabrica híbridos, ha decidido no hacerlos. En este caso, en este nuevo Golf, tenemos por primera vez un híbrido ligero, mild hybrid, por un lado, y un híbrido enchufable por el otro, la hibridación mínima, como vais a ver, y la hibridación más alta, que es la del híbrido enchufable por otro lado, con dos potencias, ahora os lo desgrano, pero ha desaparecido el e-Golf, el Golf eléctrico. ¿Por qué? Bueno, porque justamente acaba de llegar al mercado el Volkswagen ID, el que en teoría debe de ser en el futuro el sustituto del Golf, ¿no? Una nueva generación de vehículos con una nueva forma de hacer los coches, totalmente eléctricos, muchas menos piezas, 100% movido por baterías, y lógicamente el Golf no quieren que fagocite ventas al nuevo Golf. Por primera vez en la historia de la marca va a haber conviviendo dos Golfs, por decirlo de alguna manera. El ID3, que sería en eléctrico el equivalente al Golf convencional. Así que en el Golf convencional, FAS, se han cargado el eléctrico puro, pero eso sí, tenemos dos híbridos enchufables con una potencia prácticamente idéntica a la del anterior Golf GTE, alrededor de los 200 caballos, 204, y luego una segunda versión con 245 caballos de potencia que se reserva a la GT, que va a ser pues como el equivalente al GTI, pero en híbrido enchufable. Lo más interesante de este Golf híbrido enchufable nuevo, empezando por este tipo de propulsión, es que ahora la batería crece hasta los 13 kilovatios hora de capacidad.
capacidad. Con esos 13 kilovatios hora de capacidad, con la carrocería del Golf, podemos estar estimando un consumo medio a los 100 kilómetros en una conducción normal, no de ciudad, en carretera, pues de entre 18 o 20 kilovatios hora de consumo, un poco menos si vamos suaves, es verdad, un poco menos si vamos ciudad. Total, que este coche tranquilamente puede llegar a homologar entre 60 y 80 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Yo calculo que va a estar eso, entre los 50 y pico y los 70 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, lo cual le va a otorgar la etiqueta cero, así que ese es el vehículo cero que queda en la gama de Golf, como digo, con estas prestaciones, con estas características. El motor térmico, por cierto, sigue siendo el 1.4 TSI de base de 150 caballos que llevaba la generación anterior. Esto es curioso, porque en los motores de gasolina del nuevo Golf, el 1.4 TSI con caja de cambios de 7 relaciones anterior no existe, se ha guardado para los híbridos, que se mantiene, y en el nuevo Golf 8 el motor de gasolina es un 1.5 TSI de salida, porque también va a haber el 1.0 que ya conocemos de sobra, tricilíndrico, con 110 caballos en el futuro, y por otro lado el 2.0 TSI. El 2.0 se restringe exclusivamente a las versiones deportivas GTI, la versión GTI TCR, que tiene más caballos, y luego la versión R. Todos van a compartir el motor 2.0 TFSI, que lógicamente va a estar en unas magnitudes entre los 200 y pico y más de los 300 caballos de potencia en función de la que compres. Y entre medias, el más importante con diferencia, el 1.5 TSI, como digo, este motor del grupo Volkswagen nuevo, que tiene algunas características interesantes y que trae además la hibridación ligera. Bueno, por otro lado, antes de hablarte de este motor, para terminar este asunto de los motores de gasolina, está el 1.0 TSI con 110 caballos, que también va a tener la posibilidad de llevar hibridación ligera. Todos los motores de gasolina, hasta donde sabemos, 1.0 e 1.5, vas a tener la posibilidad, y esta es una característica del nuevo Golf, de elegirlo con hibridación ligera o sin hibridación ligera. En el caso del 1.5, con el que arranca la venta del producto, tenemos dos potencias, redondeando 130 y 150 caballos de potencia. En la de 150 caballos de potencia puedes elegir si hibridación ligera o no. En la de 130 lo tiene por defecto. Y seguramente, según las primeras informaciones y pruebas del vehículo, esta de 130 caballos es con diferencia la más interesante, porque el hecho de añadirle la hibridación ligera hace que el coche sea más agradable y silencioso de conducir por ciudad. O sea, esto no es un híbrido ligero, podríamos decir que es un híbrido liviano o mínimo. Nada menos que 250 vatios de capacidad tiene la batería de litio para soportar esta red de 48 voltios. Y sí, no me he equivocado, estoy hablando de 250 vatios de capacidad, o sea, menos que lo que tienen muchos patinetes. Así que con esta capacidad de batería te puedes imaginar que lo que hace el sistema básicamente es apoyar al motor justamente en el momento en el que es menos eficiente, que es en el arranque. Lo que hace es darte impulsión en los primeros metros, en los primeros kilómetros por hora, que es a donde más suavidad y silencio se gana también en ciudad y más agrado de conducción. Y luego esta pequeña batería de litio, bueno, con esa capacidad limitada, va a recibir también carga cuando levantemos el pie del acelerador, hasta un 40% de la energía cinética, según Volkswagen, se puede recuperar en ciudad, y el consumo mejora como máximo un 10% según la marca. Desde luego no sabemos aún la potencia del motor eléctrico, de la máquina eléctrica en este caso, pero como veis va a ser mínima, y es pues un sistema híbrido ligero, digamos, por antonomasia, porque lo que hace es apoyar al motor. Sería la mínima evolución de un sistema start and stop, que además de apagar el motor y volverlo a encender, ayuda a impulsar el motor a baja velocidad, a bajas revoluciones, para hacer más agradable su uso, para reducir un poquito el consumo y también para poder regenerar algo de electricidad. Que por cierto, red de 48 voltios para esto, pero red también de 12 voltios tradicional con su batería también. Va a haber dos baterías, la tradicional en el capó del coche y la segunda batería, la del sistema de hibridación ligera, va debajo del asiento del acompañante. Así que este es el sistema, digamos, de hibridación mínima ligera que ha elegido Volkswagen para sus versiones más populares, que por cierto arrancan en la versión 1.5 de gasolina, uno de los pocos precios que sabemos, 130 caballos, 24.000 euros de salida. Va a haber precios superiores y también precios inferiores cuando llegue el 1.0 de gasolina. Más cosas interesantes de los motores de gasolina, vamos entrando en harina poco a poco, y en lo importante, está interesante, ¿no? Es que muchos de estos motores nuevos, al igual que está ocurriendo en otras marcas, como en el vídeo anterior que te pasé y te expliqué el nuevo sistema de hibridación de Nissan, el sistema e-Power de Nissan, por aquí os dejo el link, estos motores en muchos casos van a tener ciclo Miller. ¿Qué es eso de ciclo Miller? Bueno, no voy a hacer aquí una caja rusa en la que voy a empezar a explicar otras cosas, eso sería objeto de otro vídeo, pero déjame que te explique que el ciclo Miller, al igual que el ciclo Atkinson, es una variación del ciclo Otto. El ciclo Otto es el motor de gasolina de toda la vida, para entendernos, que lo que busca es reducir algo el consumo, aumentar el rendimiento del motor en lo que se refiere al consumo de energía a costa de una pérdida de capacidades de potencia. ¿Cómo lo se hace normalmente? Pues aumentando la compresión del motor para que sea más eficiente. Como digo, esto tiene consecuencias, no voy a entrar en profundidades, es un poco lo que le pasa a los Toyotas con el ciclo Atkinson, ¿no? Aquí no tenemos turbo, pero tenemos una batería y un motor eléctrico para apoyarlo. Bueno, pues en este caso, en lugar de un compresor, como por ejemplo ha elegido Mazda con el Skyactiv X, del que también os voy a hablar próximamente, aquí lo que ha hecho Volkswagen
Volkswagen, al igual que ha hecho Nissan, es poner un turbocompresor de geometría variable. Y con esto solucionamos el asunto, digamos, de tener una potencia y una respuesta del motor eficaz. Así que 130-150 caballos, por cierto, igualmente con desconexión de cilindros, inyección directa, turbo de geometría variable, ciclo Miller, hibridación ligera, cilindros con unos tratamientos especiales para reducir la fricción, filtro antipartículas, absolutamente un arsenal tecnológico tremendo para que al final tengamos un coche pues con unos consumos y conducimos de una manera suave entre los 6 y los 7 litros, pero que cumplan con la normativa anticontaminación. Y hablando de esto de la normativa anticontaminación, recordando también que la versión nueva del motor 1.0 también puede llevar geometría variable y ciclo Miller, me toca hablar de las versiones diésel, antes de hablar de las versiones de gas. Y en las versiones diésel, esto sí que aquí se pone la cosa realmente interesante, porque es que una cosa nueva, punto y aparte también en la marca, a la porra el motor 1.6 TDI diésel. El Volkswagen Golf nuevo solamente va a tener motores 2.0 TDI. El downsizing aquí, la miniaturización de los motores diésel, se va, ese motor 1.6 es, digamos, la piedra filosofal del desastre con el Dieselgate, desaparece y tenemos un bloque de motor con 110-150 caballos, buena noticia, pensando en la fiabilidad en el largo plazo, que es lo que te interesa como usuario. Y además, buena noticia también porque a este motor se le ha refinado el sistema de inyección, se ha refinado la fabricación del motor igualmente, se ha reducido la fricción con tecnologías parecidas a las que tiene Mercedes-Benz en sus motores diésel. Es como digo, por eso hablaba de refinamiento al principio, porque es ya, digamos, la quinta esencia, el paroxismo del motor de combustión, no sé a dónde más podemos llegar. Y lógicamente a este motor también se le ha añadido un sistema de tratamiento de gases de segundo término o de segunda línea, un tratamiento de depuración de los gases, especialmente de los óxidos de nitrógeno. Como digo, el motor de gasolina lleva filtro de partículas, este lleva filtro de partículas también y un tratamiento con urea, es decir, vas a tener que ponerle AdBlue al vehículo pues cada X kilómetros, veremos cada cuántos. ¿Y qué tenemos como consecuencia de esto y cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues tenemos en primer lugar que según algunas fuentes y datos que me llegan, este motor tiene menores emisiones que las versiones de gasolina, en emisiones de óxidos de nitrógeno y también en emisiones de CO2 porque tiene un menor consumo. Y luego en emisiones de partículas van a estar prácticamente a la par, ambos llevan emisiones de partículas. Así que en principio el motor diésel TDI es más limpio que el motor de gasolina, incluso con la hibridación ligera. Y además te digo que de las primeras pruebas que se han podido hacer, a ver si me cae aquí a mí uno, cuando pase el turno del diario de avisos de Granollers o la Gaceta de Vigo, me tocará a mí, supongo. Bueno, pues que sepáis que las primeras pruebas que se han hecho con estos coches se han sacado consumos con 150 caballos en diésel respecto al de 130 de gasolina híbrido ligero, de hasta 2 litros menos de consumo a los 100 kilómetros, lo cual es una pasada. O sea, si estuviéramos hablando de un consumo medio de 7 litros, que va a ser menos, estamos hablando de una reducción de un 30% del consumo respecto a la versión de gasolina, lo cual es una barbaridad. Así que, ¿qué va a pasar con el diésel? Esta es una de las grandes preguntas y una de las grandes cuestiones que yo me hago. ¿Se va a volver a vender más? ¿La gente va a seguir pasando del diésel porque se le ha metido miedo? ¿Realmente este coche, como parece, tiene menores emisiones que la versión de gasolina? Todas estas cosas, amigos, si os suscribís al canal, las intentaremos comprobar el año que viene con maquinaria y con tecnología independiente y de primera para hacer las mediciones. ¿Te apuntas? ¿Te mola la idea? Pues por favor suscríbete al canal, que estamos en ello. A mí desde luego me parece muy interesante y apasionante y es como, por decirlo de alguna manera, el último bastión. ¿Va a poder el Golf mantener unas ventas de vehículo diésel? Personalmente me parece a mí que tal y como ha habido una programación mental en la gente en los últimos tiempos, va a ser que no, pero desde un punto de vista técnico y teórico este coche no tiene ningún tipo de problema. Y por último, además, también subrayar y señalar que sigue habiendo una versión a gas natural, una versión que utiliza igualmente el motor 1.5 turbo de gasolina. Ojo, porque el motor tiene modificaciones en el sistema no solamente de inyección para poder adquirir, digamos, la materia prima del gas, sino también en el funcionamiento del motor, en el turbo, por ejemplo, etcétera. Y una cosa interesante y muy nueva, esta medida absurda que ha tomado el grupo Volkswagen de reducir el depósito de gasolina hasta los 9 litros, buena noticia, lo cual es bastante más, digamos, que esos exiguos 9 litros que en un país como España, a la que te vas de las grandes ciudades, de las dos grandes áreas metropolitanas, te las ves negro para encontrar un sitio donde recargar gas natural, ¿no? El depósito de gas natural permite tener 18 kilos más o menos, por experiencia vas a estar gastando en un uso normal alrededor de 5 kilos de gas natural, eso te daría una autonomía de unos 350 kilómetros más o menos de media con gas. Si le sumas además otros 18 litros de gasolina y circulas despacito, bueno, pues ahí te vas claramente a los 700 kilómetros, 600 kilómetros tranquilamente, con una conducción despreocupada, más que suficiente. Esto empieza a ser interesante en este caso y con una merma en la capacidad del maletero inferior o prácticamente nula. Por cierto, ¿cómo es el Golf nuevo a nivel de dimensiones? Dejamos ya de lado el asunto de las motorizaciones, lo hemos dejado bien claro, también el asunto de la electrificación. ¿Cómo es el Golf nuevo? Pues es muy parecido al anterior desde el punto de vista estructural, parte de la misma
misma plataforma, aunque es un coche completamente nuevo, y teniendo algo de ganancia exterior que prácticamente no se nota, en el interior es idéntico en dimensiones. Ha perdido un pelín, una gotita en el espacio para las plazas traseras, para las rodillas, pero al final es igual. 4 personas de algo más de 1,80 m con su equipaje, con 380 litros de maletero, posibilidad de abatir asimétricamente, etcétera, etcétera. En definitiva, en el interior del vehículo la cosa ha cambiado poco en lo que se refiere al espacio, a la habitabilidad. ¿Dónde ha cambiado la cosa? Y aquí entramos, digamos, en el gran punto diferencial de este Golf respecto al resto de coches y donde la industria del automóvil está cambiando muy rápido y donde quiero que te fijes. Ha cambiado absolutamente en el sistema de comunicación del vehículo con el conductor y con el exterior. El sistema de infotenimiento, la conectividad del vehículo es realmente a donde más se nota la diferencia entre una generación y la anterior, porque en conducción, como ahora te voy a hablar, hay poquísima diferencia, por no decir nula. Pero claro, partir de un sistema con una pantalla mixta, con botones táctil, a lo que tiene ahora el Golf nuevo, que por cierto, con 2 pantallas base, ya veis, una que es la instrumentación y una pantalla ligeramente orientada al conductor, en una combinación de pantallas en la que se han eliminado un montón de botones y que recuerda bastante, ¿verdad? A mí por lo menos me lo parece, al sistema MBUX de Mercedes-Benz, que posiblemente es el más avanzado e interesante que hay ahora mismo en el mercado. Un sistema que, como digo, va a tener siempre en la instrumentación 10 pulgadas de pantalla totalmente digital, en la pantalla, digamos, de los menús, donde poder manejar los sistemas de infotenimiento, etcétera, etcétera, 8 o 10 pulgadas, siempre redondeando. Y otra característica básica del coche, desaparición de un montón de botones físicos por botones táctiles o superficies táctiles, al igual que se ve en algunas marcas premium en la que pasamos el dedo en lugar de tocar el botón. Esto desde el punto de vista de la ergonomía no tiene mucho sentido, lo tendrá desde el punto de vista del diseño y de la modernidad, pero desde luego desde un punto de vista de la ergonomía y la seguridad siempre es mejor tener un botón físico que no una superficie táctil. Incluso, como veis, muy interesante y curiosa la posición de los mandos para la iluminación del vehículo, con un sistema táctil elevado que por cierto se agradece porque siempre tienes que estar por ahí buscando ahí abajo. Por cierto, hablando de la iluminación del coche, 3 tipos de faros, siempre LED, desde unos LED básicos con proyector hasta unos LED matriciales con más capacidades de poderse encender y apagar por zonas y por áreas, iluminando y enmascarando los vehículos que vienen de frente, pero siempre LED. Y volviendo al interior, como digo, ya veis que hay una diferencia abismal entre un modelo y otro, muchísimas más proyecciones gráficas, un sistema igualmente de asistencia al conductor como el de Siri o el de Google, por supuesto conectividad con Apple CarPlay, con Android Auto y bueno, pues todas estas posibilidades que brinda la conectividad dentro del coche. E igualmente el coche viene con una SIM virtual, esto es otra cosa muy importante y aquí se marca un punto de diferencia, amigos míos, porque esta es una de las grandes tendencias que viene en el mundo del automóvil. El teléfono móvil, sí, desde aquí vamos a poder manejar y utilizar un montón de funcionalidades de nuestro coche. Y ya estamos empezando. El Golf marca una diferencia también muy importante en esto, porque vamos a tener la posibilidad, la capacidad de poder monitorizar un montón de especificaciones del coche, de poder recibir alertas en tiempo real, porque nuestro coche va a estar comunicándose con el resto de vehículos, está preparado para Car2X, es decir, la comunicación entre el coche y cualquier dispositivo alrededor. E igualmente, como digo, esto va a cambiar mucho la forma de comunicarnos con el vehículo. Esto del móvil y las cosas que podemos hacer con el móvil en el coche, me lo guardo para un futuro vídeo igual porque tengo mucho que contar ahí para que lo sepáis. Y esto no es solo nuevo del Golf, lo están haciendo todas las marcas. Monitorizar tu coche, geolocalizarlo, lo conduzcas tú o lo conduzca otra persona, que se pueda comunicar con otros vehículos, que puedas conocer su estado, comunicarse con el taller, las averías, un montón de cosas que vas a poder hacer, pagar peajes, pagar parkings, etcétera, etcétera, simplemente por tener tu vehículo conectado y a través de una aplicación. Bueno, y además de esto, lógicamente, el otro gran ítem o aspecto que hay ahora mismo en la industria del automóvil es el asunto de la seguridad. Y en el Golf también hay una, digamos, evolución hacia el nivel 2 o nivel 2 Plus de conducción autónoma. Si compras todos los niveles, todos los sistemas de conducción, bueno, pues que lo ponen a la altura, a la par de otros vehículos que hay ya en el mercado con estos sistemas incluso más pequeños, ¿no? Como por ejemplo un Peugeot 208. Así que en este aspecto el Golf se pone al día para tener todas las capacidades, incluido si compras el asistente de conducción, el programador de velocidad activo, para que el coche pueda acelerar, frenar, pueda girar el volante en determinados radios de curva, siempre con las manos puestas en el volante, porque si estás aproximadamente más de 15 segundos sin hacerlo, el coche antes te va a advertir y luego se va a desconectar, con lo cual no sirve para que conduzca solo, aunque esas potencialidades en ciertas circunstancias las tiene. Curiosamente el ACC, que en algunos mercados el sistema de asistencia a la conducción activo era de serie en el anterior Golf, en este va a ser opcional, por lo menos en España siempre, y lo convierte en este aspecto, como digo, en un nivel 2, con un nivel de seguridad muy alto, con frenada de emergencia, con asistencia a la salida de carril. El coche lleva nada menos que 13 sensores de ultrasonidos, 3 radares y 2 cámaras, un
arsenal, digamos, de sistemas de hardware que está monitorizando la conducción y el entorno. Bueno, y quizá lo que me queda un poco por comentar, después de haber hecho todo este repaso al nuevo Golf, es el asunto de la conducción. ¿Qué tal va? ¿Cómo se conduce? Bueno, de lo que se sabe, de lo poco que he podido ir por ahí investigando, está claro que el coche va muy parecido al anterior Golf, no hay muchas diferencias en este aspecto. Y aquí me gustaría también hacer una reflexión muy importante para terminar, que es este cambio total de paradigma. Antes, las marcas de coches se gastaban el dinero en desarrollar vehículos con unas suspensiones muy interesantes, que correspondieran muy bien en curva. Me viene a la cabeza la imagen del Golf 5, que fue un gran cambio respecto al Golf 4 en lo que se refiere a conducción, con ese vehículo robotizado que tenía Volkswagen, que se pasaba el día dando vueltas a un circuito sin conductor para ir ajustando cada parámetro de la suspensión. Bueno, pues en este Golf tenemos básicamente lo que el modelo anterior, tenemos dos niveles de suspensión en función de la potencia más o menos refinada, tenemos un sistema además de amortiguación variable que respecto al anterior Golf marca la diferencia ahora en que además de 3 posiciones básicas tiene una individual que te permite gradar la suspensión hasta en 15 pasos distintos, yendo por debajo de la más blanda y por debajo de la más dura respecto a las posiciones normales, y por lo demás es un coche que va muy bien, que es muy agradable de conducir, que se conduce muy fácil, exactamente igual que el anterior Golf. Pero en este aspecto ya hay coches en el mercado que están igual o por encima que el Golf, no es ninguna referencia, e igualmente tampoco lo es en insonorización del interior. Hay dos coches por ahí que le mojan la oreja. Uno sería el Ford Focus, que el comportamiento dinámico que tiene es posiblemente el mejor de su categoría, es el mejor coche y está por encima del Golf, y además el Focus con los vidrios laminados es un coche con un nivel de confort interior acústico superior al del Golf, donde el Focus está claramente por debajo, es en la calidad de acabado y en el equipamiento en el interior, pero a nivel de conducción es superior al Golf. Y el otro coche que me viene a la cabeza, al margen por supuesto de los premium, del Mercedes clase A, del Audi A3 y del BMW Serie 1, que por ser más caros, si no fueran mejores, pues sería un poco un delito, el otro coche que queda por ahí suelto, que quizá tiene el nivel de refinamiento en la conducción mejor de todos, es el Mazda 3, que habéis tenido ocasión de ver aquí a fondo, porque tengo una prueba larguísima de ese coche. Dentro de poco os publico el CX-30 con el Skyactiv X, como estoy contando todo el rato. Si no lo habéis hecho ya, suscribíos. Bueno, pues el Mazda 3, quizá, de todos los coches, del tacto de conducción que tiene, de refinamiento, de suavidad, de cómo se siente al volante, son muchos pequeños intangibles de ingeniería que no vemos, sino que sentimos, es el mejor coche del mercado. Y luego estaría el Golf seguramente ahí, en un segundo término, muy cerca de los mejores, como siempre un coche que tiene muy buena puntuación en la mayoría de parámetros, lo cual deriva en muy buen producto, pero que ya no es, digamos, el mejor de todos ni la referencia en todo, aunque en algunas cosas sí lo es, y posiblemente si sumas todos los puntos a nivel de precio podría estar en el primer nivel. Ese es el secreto y el misterio del éxito del Golf después de tantas y tantas generaciones, ¿verdad? Así que nada más, amigos, esto es todo lo que da de sí el nuevo Golf, aparte de poder sentar en él, empezar a probarlo y conducirlo en la primera mitad de 2020, espero que suceda. Mientras tanto, espero que con toda esta información tengas las claves de lo que hace falta saber del nuevo Volkswagen Golf. Y ya me quedo sin voz y sin saliva en la boca para seguir hablando, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante este repaso no tan express al nuevo Golf, y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo, ¿de acuerdo, familia? Muchísimas gracias, genios, por favor suscribíos si no lo habéis hecho ya, y nos vemos pronto con mucho más y mejor. Hasta luego, adiós. Hola, 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 hola.